El curs està posat a internet i la base és, com hem dit, les antenes. Desgraciadament, no hi ha manera que els joves que comencen a la radioafició entenguin que les antenes són l'element més important d'una estació de ràdio. Per tant, es tindrien que gastar tots els calés amb les antenes i molt menys calés amb l'equip. Desgraciadament, tothom que comença amb ràdio fa exactament el contrari. Es gasta tots els calés que té amb un equip i quan arriba l'hora de les antenes es gasta 4 rals. I per tant no hi arriba enlloc, que és un normal. I llavors, la idea és tenir a internet un curs que explica l'ABC del que és una antena, de com funciona de dalt a baix. Tot tipus d'antenes, horitzontals, verticals, i el curs acaba dient els avantatges i inconvenients de cada una de les antenes. Començo, evidentment, per un capítol que explica els conceptes bàsics, després el que és la ressonància d'un dipol, com funciona una vertical de quart d'ona, com funcionen les línies de transmissió, els avantatges i inconvenients del cable coaxial, per què es necessita un balun sempre quan s'utilitza un cable coaxial, quines tomes de terres es poden fer, quines hi ha, quines no n'hi ha, quina és la importància de la ROE, amb HF i amb VHF, què signifiquen i com funcionen els diagrames de radiació d'una antena, quins són els problemes de les terres amb les antenes verticals, hi ha tot un capítol dedicat a això, i fins que arribem a quins tipus hi ha d'antenes de cable que podíem dir obertes, vol dir que tenen puntes i que comencen per un extrem i arriben a un altre, i bé, hi ha moltes antenes de cable que són tancades. Tancades vol dir que no tenen puntes i això té les seves avantatges i els seus inconvenients. I finalment, l'últim capítol està dedicat a les antenes directives, les agrupacions d'antenes i com funciona una antena Yagi, director, reflexor, etc. Aquest curs es pot trobar actualment amb 2 webs. Hi ha 6 capítols publicats exclusivament. La primera és ea3mymike.org, que és la delegació de Barcelona de la URE. I també està posat al Radioclub del Vallès, ea3rch.org. També s'està publicant a la revista trimestral de l'EAQRP Club. La revista trimestral es diu QU-RP. I per exemple, conceptes bàsics. Doncs què explico amb conceptes bàsics? Explico quins són els elements que fan funcionar la radiofreqüència, els elements bàsics de l'electricitat per estar segur que la gent entén el que és, com viatgen els electrons per dintre dels cables, si viatgen, que no viatgen a la velocitat de la llum, però aprofito per dir-ho, el que viatja a velocitat de la llum és l'efecte tacada, l'efecte repulsiu, l'efecte de cop de tensió. Això sí que es propaga pels cables al 95% de la velocitat de la llum i això és l'element que defineix la longitud d'ona. Començo explicant que la corrent alterna de 50 cicles per segon té una longitud d'ona impressionant, que són 6.000 quilòmetres, o sigui que pràcticament durant 3.000 quilòmetres els electrons d'un cable d'aquí a Moscou es mouen tots amb el mateix sentit d'una corrent alterna. I els altres 3.000 quilòmetres van en direcció contrària. Amb això és fàcil establir la relació entre longitud d'ona i a partir d'aquí ja la fem arribar a un element que és una antena. Obrim un circuit elèctric i el convertim en antena i es produeix el fenomen de les ones estacionàries. La ona elèctrica que arriba a l'extrem de l'antena i que torna rebotada cap al transmissor si no ha estat radiada. Amb això arribem a explicar la ressonància d'un dipol en mitja ona, perquè la longitud és un element determinant d'aquesta ressonància i quin és l'equivalent mecànic de la ressonància. A continuació, continuo amb el segon capítol amb la ressonància del dipol, però en comptes de transmissió amb recepció, el mirem de forma contrària.
quines tensions i corrents es produeixen en un dipol que està ressonant. I també què passa amb un dipol que no és ressonant. Quan tenim una antena que no és ressonant, què és el que passa? Arribem al concepte de radiació, de resistència de radiació, que no és una constant dintre d'una antena, sinó que varia al llarg de la seva longitud. I parlem de la resistència de pèrdues i l'eficiència d'una antena. Acabem parlant de l'efecte esquino-pel·licular, els problemes que representen les antenes de dimensions petites, perquè si la longitud ona és clau, doncs si la longitud, en tu honor, Javier, que te veo escuchando, que en tu honor continúo en castellano. Las antenas pequeñas tienen problemas de eficiencia tremendos y son debidos al efecto esquino-pelicular, en que la radiofrecuencia se propaga por la periferia de un cable, no entra dentro del cable. Y por tanto, la resistencia en alta frecuencia es muy superior a la resistencia que tendría medida con un ómetro, pero infinitamente superior. Y contra la frecuencia es más alta, pues peor es. Pasamos a las antenas verticales en el tercer capítulo, que explica la resonancia de un dipolo vertical que tuviera solamente dos radiales. Es muy fácil verlo, con dos radiales iguales y opuestos, cómo funciona una antena monopolo vertical. Y a continuación le ponemos una tierra perfecta y explicamos el efecto imagen que se produce cuando tiene debajo una tierra perfectamente conductora en vez de radiales. ¿Existen tierras perfectamente conductoras? Bueno, pues aquí lo tendréis que leer porque realmente la cosa está muy difícil. No existen tierras perfectas. Y hay muchas soluciones para resolver este problema, que son pues, radiales enterrados, radiales elevados, radiales de todo tipo, la antena ground plane, placas en el suelo, las picas, qué eficiencias y qué resistencias podemos encontrar con picas enterradas. Y acaba el capítulo explicando si hace falta o no hace falta un balón en una antena vertical. Y ya os anticipo que sí hace falta. Y aquí hablamos del problema del coaxial. En el quinto capítulo explicamos que inicialmente las antenas, como todo circuito, necesitan dos conductores y las corrientes en los dos conductores son iguales y opuestas. Todo es perfecto, pero cuando utilizamos un cable coaxial resulta que esto no es perfecto, porque el cable coaxial tiene la puñetera costumbre de comportarse como tres hilos distintos. ¿Cuál es la ventaja del coaxial? Pues que mecánicamente se puede poner en todas partes, doblar, pasar esquinas, entrar dentro de las estaciones, por agujeritos pequeños, por ventanas. Y por eso el coaxial se impuso sobre todas las bajadas de antena de cables paralelos, porque eran un coñazo, mecánicamente dificilísimas de instalar. Eso sí, las líneas paralelas no tenían pérdidas. Pero resulta que el cable coaxial sí tiene pérdidas, tiene algún inconveniente. Y el otro inconveniente es su asimetría. El problema de la asimetría no es de la antena. En una antena, cual sea por tipo vertical, horizontal, inclinada, las dos corrientes tienen que ser exactamente iguales y opuestas. Eléctricamente siempre son simétricas, aunque nosotros físicamente las veamos asimétricas. Pero las corrientes son simétricas. Pero el cable coaxial no quiere saber nada de esto. Se comporta como tres hilos y aparece una corriente parásita por el exterior que nos jode todo. Y para eso es imprescindible en todas las antenas, en casi todas, utilizar un balón. Y explicamos las dos funciones del balón, porque tiene otra función, que es la adaptación de impedancias diferentes. O sea que tiene dos funciones: eliminar la asimetría de las corrientes en el cable coaxial y adaptar la impedancia a la impedancia que encontramos en la antena. Y en fin, también comentamos qué pasa con VHF. ¿Se necesitan balones en VHF? Pues no son tan necesarios. Ya os anticipo un poquito que en VHF resulta que la parte exterior de la malla del coaxial se comporta como un hilo largo. Los hilos largos tienen una impedancia de 600 ohmios y como esa impedancia es 12 veces más elevada que la del cable coaxial internamente, que es de 50 ohmios, la tendencia es que por fuera de una antena de VHF funciona solo una corriente parásita que no es ni que está atenuada 12 dB en relación a la fundamental.
Con lo cual, no es un problema demasiado importante. Si tú tienes una sola antena de VHF, basta que coloques el cable centrado en la antena y lo bajes por el cable coaxial, por el mástil, con lo cual cualquier radiación que vaya por el exterior del cable coaxial, que además recorrerá un hilo largo y se irá disipando y no afectará prácticamente a la transmisión, ni al ordenador que esté conectado, ni a nada en la estación, no afectará tampoco al lóbulo de radiación de una antena sola en VHF. El problema se presenta cuando de repente tú eres más ambicioso y montas una formación de antenas. Por ejemplo, 4 antenas enfasadas o 8 antenas. Entonces tienes tramos horizontales de cable coaxial para unir las bajadas en 8 antenas y cada una con algo de radiación. Entonces sí que te has de preocupar de que no haya radiofrecuencia por el exterior de un cable coaxial en una antena de VHF. Bueno, todo eso es fácil de eliminar. Antes se hacía con sistemas muy sofisticados, bazocas y tal. Hoy en día con ferritas, le pones 4 ferritas, el que monta agrupaciones de antenas y ya se olvida del tema. Finalmente, todo un capítulo dedicado a las tomas de tierra completas. Evidentemente, la seguridad es lo muy importante en la estación, pero tenemos la maldita manía de querer, cuando tenemos problemas de radiofrecuencia en una estación, seguramente por no haber puesto balun, tenemos la manía de intentar eliminarla poniendo tomas de tierra comunes. Pero aquí se explica que en radiofrecuencia no existen las tomas de tierras comunes. Si tú tienes un equipo aquí y otro aquí y estás separado por una distancia, cuando los unes con una tierra común, no hay el mismo potencial de radiofrecuencia en un extremo que en el otro, porque hay una longitud muy considerable en relación a la longitud de onda. Y lo que debes hacer por todos los medios posibles es que tus tierras de seguridad no transporten radiofrecuencia para nada. Has de ponerle ferritas y eliminar en una estación cualquier corriente de radiofrecuencia que pase por una toma de tierra común. Cosa que no explican los libros, sino que explican todo lo contrario. Y los fabricantes se empeñan en ponerte una palomita para que tú le pongas ahí una toma de tierra en el acoplador, en el equipo, en todo. Una tierra que es perjudicial y que, porque la radiofrecuencia debe ir por el interior del cable coaxial y no pasearse por ningún otro lado. Y nosotros debemos forzar con balunes y ferritas a que la radiofrecuencia se mantenga dentro del coaxial. Bueno, pues hablamos de las tierras para las antenas verticales y que las tomas de tierra tienen que ser siempre en el exterior de la estación, por supuesto, porque nadie quiere, todo el mundo se olvida de que si tú quitas la radiofrecuencia de tu transmisor poniendo una toma de tierra en el interior de la estación, resulta que sí, por allí circula la radiofrecuencia, pero es que en recepción está actuando como antena, muchachos. Tenéis una antena que está dentro de la estación, porque lo mismo que está quitando radiofrecuencia y llevándose a la Tierra, en recepción está recibiendo. Y por tanto tienes una fuente de captación de ruido, de todo tu ruido digital, que ahora es muy considerable. Antes no era tanto problema, pero ahora es muy considerable. En los tiempos antiguos de la radio no se enteraban, pero ahora sí nos enteramos, que eso es una catástrofe. Entonces, ¿qué más explicamos en este? Bueno, ¿cómo defendernos de los rayos? Hay mala defensa contra los rayos en una estación de radioaficionado, porque si te pega un rayo, desde luego, no queda nada de la estación. Pero nos podemos defender de chispas colaterales, más o menos. Para mí, utilizando descargadores de gas puestos a tierra, fuera de la estación, por supuesto, porque si ya los pones muy cerca de la estación, te joderá todo también si pasa la chispa colateral. La mejor defensa, en mi opinión actual, que podemos tener, y lo explica este artículo, es redondear todas las puntas de nuestras antenas. Tened en cuenta que el rayo y todos los pararrayos se hacen con puntas agudas, porque la punta aguda es por donde se desprenden electrones que pueden ser precursores de una descarga de rayos. Si nosotros nos molestamos, y es vital, y los fabricantes nos venden antenas, Yagis, con taponcitos en las puntas de plástico, que deben tenerlos,
y tenemos un mástil al cual le debemos de poner un sombrerito con una curvatura muy baja, porque los electrones se desprenden de puntas de radio muy agudos. El campo eléctrico en la punta de un elemento metálico es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Si tú tienes una punta que tiene un radio de 0,1 milímetros, imagínate, al cuadrado, eso multiplica por 100 el campo eléctrico que hay en esa punta. Si tú a ese sombrero le pones un sombrerete que tiene un radio de 50 centímetros, bueno, pues no tiene potencial eléctrico suficiente para desprender electrones, ni ser precursor de rayos, ni de chispas, ni colaterales, ni nada por el estilo. ¿Qué más se explica en el capítulo 7? La importancia de la ROE. ¿Es importante? Bueno, es importante si tu transmisor es respondón. ¿Tienes un transmisor que no le gusta la ROE? Como la mayoría, y actúa con protectores, pues entonces, como tengas ROE superior a 2, reducirá tu potencia y te fastidiará. ¿Y qué hacemos en esos casos? Un acoplador. ¿Cuál es la función del acoplador? La función del acoplador es no dejar llegar la potencia reflejada al transmisor. ¿Y cómo lo hace? La devuelve como un espejo. El acoplador es un espejo que devuelve la potencia reflejada hacia la antena. ¿Y en la antena qué hace? No tiene más remedio que radiarse la potencia reflejada nuevamente. Entonces, cuando leemos las pérdidas de potencia de return loss, que le han puesto los americanos en inglés, o los ingleses, de return loss, bueno, tú tendrás return loss, pérdidas de retorno, o pérdidas de potencia reflejada, sí. No te molestas en poner un acoplador que sintonice la antena y haga la adaptación de impedancias. Pero si lo tienes, se la devuelves toda a la antena, y saldrá radiada en el siguiente ciclo. No hay ningún problema. Si tú transmites 100 vatios, saldrán 100 vatios menos. Eso sí, habrán aumentado ligeramente las pérdidas al ir y venir entre el transmisor y el acoplador, que habrá hecho unos cuantos viajes. Entonces, ¿se utilizan acopladores en VHF? No, jamás. ¿Por qué? Pues porque en VHF, como tengas ROE, una relación de estas estacionarias elevada, tienes unas pérdidas de caballo en el cable coaxial. Y, por tanto, o arreglas la antena o ponerle un acoplador no sirve absolutamente nada, pero tienes exactamente las mismas pérdidas aumentadas y lo que te llega a la antena es una miseria. Tienes que arreglar la antena, que afortunadamente son monobandas y, por tanto, si dan una relación de ondas estacionarias elevada, es que algo está mal montado. Y la antena no está funcionando, evidentemente. Entonces, no se utilizan acopladores en VHF ni superiores porque es una pérdida, es absurdo, no tiene sentido. Hay que arreglar la antena. Se habla de los acopladores automáticos y finalmente pasamos al capítulo 8, en donde se habla de los diagramas de radiación. De momento no están publicados todavía el 7 y 8 del 9 porque todavía se me han ocurrido alguna mejora. Especialmente esta noche en que estaba pensando en la conferencia. Es curioso, de los diagramas de radiación lo más importante es descubrir la diferencia la influencia de la altura entre las antenas verticales y las antenas horizontales. Las antenas horizontales no se afectan desfavorablemente por el suelo, pero sí se afectan favorablemente. Es curioso. Por malo que sea el suelo, las antenas horizontales aumentan su ganancia hasta los pobres dipolos. Si los colocas a la altura conveniente, consigues ganancias impresionantes, de 6, 5, 6, 7 dB. Mientras que las pobres antenas verticales se afectan una burrada por la calidad y la conductividad del suelo. De forma que el que tiene una antena vertical, en el fondo, y ya se explica en bastantes sitios, que ya se sabe que tiene una antena que recibe mucho más ruido que una antena horizontal. Y no digamos nada si esa antena es una Yagi y tiene ganancia por directividad, o una cúbica, porque no explican los libros de antenas, misteriosamente, que la ganancia en HF solamente, de una antena horizontal o de una Yagi, equivale a tener el doble de ganancia en recepción que en transmisión. Misteriosamente no lo he visto nunca explicado. Y dirás, ¿es que la antena gana el doble en recepción que en transmisión? No, eléctricamente no gana el doble, gana exactamente lo mismo en transmisión que en recepción.
pero en HF el ruido exterior domina sobre el ruido del propio equipo, generado por nuestros primeros pasos. ¿Y qué pasa? Que la ganancia, no la ganancia, sino la directividad de la antena, nos reduce todo el ruido captado por una antena directiva. Al reducir el ruido, si tú tienes una antena que tiene 10 dB, que no, eso es demasiado, pero una Yagi de 3 elementos que tiene 8 o 9 decibelios sobre isotrópico, es como si tuvieses una antena que en recepción mejora la señal ruido 9 por 2, 18 decibelios muchas veces. No siempre, porque eso depende de que el ruido no venga de la misma dirección a la que estás apuntando. Si el ruido viene de la misma dirección a la que estás apuntando, 9 dB de ganancia en transmisión y tienes 9 dB de ganancia en recepción. Solo mejoras 9 dB. Pero si resulta que el ruido viene de todas direcciones y lo reduces con tus 9 decibelios sobre la señal, tienes más 9 de señal y menos 9 de ruido. Has ganado 18 dB de relación señal-ruido. Y eso explica, por ejemplo, que habéis escuchado en Terrassa, especialmente al EA3 Japoneco, que tiene una Yagi de 3 elementos para 40 metros a 40 metros de altura, que trabaja americanos como quiere y cuando quiere, y tú no los oyes. Y piensas que es una fantasmada. Y no, que los oye perfectamente, con señales 5.9. ¿Por qué? Pues porque le está entrando las estaciones por el ángulo de radiación correcto de su antena, que la ha puesto a 40 metros a una longitud de onda, con lo cual le entran por 10 grados de elevación, y tú en 10 grados de elevación en tu antena tienes menos 10 dB de ganancia, o menos 15. Y sin embargo, él gana 10 dB o 9, y encima tiene menos ruido, con lo cual sobre ti tiene como unos 30 dB de ventaja. Sobre 30 decibelios de ventaja sobre lo que tú oyes. Y todo gracias a una antena horizontal colocada a la altura conveniente. Bueno, también se explica cuáles son las alturas mejores y peores para el DX. ¿Se afecta igual una Yagi por la altura que una antena dipolo? Pues no, resulta que las Yagis se afectan muy poco por la altura. Y cuando lo introduces en simuladores te das cuenta del fenómeno. Mientras que una vertical sí se afecta muchísimo. Las Yagi no se afectan ni por la altura ni por la calidad del terreno que tengas debajo, si es conductor o no. Más o menos la variación es de 1 decibelio, 2 decibelios, poca cosa. Tu dipolo sí es muy sensible a la altura y desgraciadamente en 40 metros, ¿quién es el guapo que tiene un mástil de más de 10, 15 metros? Bueno, 15 metros son bastante malos para 40 metros. 20 metros sería perfecto, pero ¿quién tiene un mástil de 20 metros para su V invertida o su G5RV en 40 metros? Sin embargo, el que tiene una torreta es mejor que la ponga y tiene una antena para 40 en la torreta y la pone a 20 metros de altura, ese sí tiene recepción en DX. Los demás que no se dediquen a la telegrafía. Los telegrafistas y las verticales son todos muy amigos. ¿Por qué? Pues porque la vertical es una antena que permite trabajar SIS multibanda en muchas bandas y en telegrafía la estrechez del paso de banda reduce mucho el ruido. Consigues hacer contactos que en fonía no conseguirás nunca. Bueno, se dedica todo un capítulo a las tierras verticales, especialmente porque la conexión con la tierra es muy difícil de conseguir, porque por cada pica que metas de 2,5 metros se calcula que consigues una resistencia de 60 ohmios. Si colocas 4 separadas a 2 o 3 metros, puedes reducirla a 10 ohmios y resulta que en tu resistencia de tierra, 10 ohmios comparados con los 52 ohmios ya es un 20% de pérdidas. Si solo tienes una pica con 60 ohmios y tu antena es de 52 ohmios, como todas las antenas, tu 50% de potencia en transmisión y recepción se va a la mierda. Has perdido 3 decibelios. En cambio, hay otras soluciones. Empezamos por los radiales enterrados, empezamos en que hay un artículo del QST que explico y que he enviado traducido a la URE porque creo que vale la pena
que se publique la traducción de un americano que se preocupó de probar todos los radiales enterrados sobre el suelo, levantaditos un poquito sobre el suelo y a 2,5 metros del suelo. Y llegó a la conclusión de que donde haya radiales elevados, olvídate de los radiales algo elevados sobre el suelo. Y donde haya radiales algo elevados sobre el suelo, déjate estar de radiales depositados sobre el suelo. Y si puedes poner los radiales sobre el suelo, no se te ocurra enterrarlos, porque es mucho peor. Todas aquellas fantasías de 160 radiales enterrados a 10 centímetros del suelo debajo de una vertical, nada de nada comparado con una vertical de 4 radiales elevados a 3 metros sobre el suelo. Y él lo comprobó y lo midió. Por tanto, pues aquí se explica todo esto, que la antena Ground Plane es una antena mal nombrada, porque todo el mundo dice antena con plano de tierra artificial, y es mentira, no tiene ningún plano de tierra artificial. Tiene una contraantena hecha por 2, 3, 4 radiales que complementan y radian algo verticalmente, pero de plano de tierra artificial nada de nada. Es un dipolo vertical. Y eso tampoco se explica en los libros. Que hay verticales multibanda que se pueden comportar como dipolos, que hay muchos modelos, Huscraft, High-Gain, me dejo alguna, pero en este momento no me salen. MFJ tiene sus antenas dipolos verticales en que hay un radiante muy largo y unos pequeños radiales sintonizados que complementan y hacen de contraantena de la antena. Y que la altura de los dipolos verticales tiene cierta influencia, pero no demasiada, a diferencia de los dipolos horizontales, en que la altura es muy importante. Y luego están por escribir todavía las antenas de cable abiertas, G5 SURVs, las invertidas, la Bazooka, la Windom y sobre todo las ENFET. Yo soy un entusiasta de las antenas alimentadas por un extremo. ENFET significa alimentada por un extremo. Poquísimamente conocidas por los radioaficionados en España, no sé por qué, pero que para operación en portable se demuestra, y bueno, y aquí también lo demostraré, son las... Y Long Wire LCD Barrages, pues ya sabéis que son antenas muy unidireccionales y que son interesantes si puedes colocar muchas y tienes mucho terreno. Como esto no es muy habitual en nuestro país, pues tampoco hay que darles tanta importancia. Las antenas de cable cerradas tienen sus ventajas, especialmente en lugares muy secos, en que no hay efecto puntas. Tenéis que tener en cuenta que si transmitís con 1 kilovatio, con antenas de final abierto, de puntas, en según qué momentos de sequedad se desprende, hay un efecto de corona brutal por la tensión tan elevada que se produce en las puntas, 1500 voltios según potencia. Con 2 kilovatios me parece que ya llega a sobre los 2000 voltios y empiezan a desprenderse y a ionizarse las puntas. No pasa nada porque el ruido que generas eléctrico lo estás haciendo en transmisión, pero los vecinos sí lo oyen. Y si estás en un concurso y en operaciones multi, imagínate, todo el mundo con 2 kilovatios y en un sitio seco. Afortunadamente que todas las expediciones se acostumbran a hacer a islas con mucha humedad y no se enteran, pero en algunos sitios, en las altas cumbres y en las montañas, sí que vale la pena pensar en que no lleves antenas de puntas abiertas, lleva Moxon, cúbicas, deltas, skyloops y dipolos plegados, que vale la pena. ¿Y qué más se explica? Bueno, en el capítulo 12 se explicarán los apilamientos, las colineales, con ejemplos de modelados de antenas, es el área de captura, cómo funciona una Yagi. Ya publiqué un artículo en la revista URE sobre cómo funcionaba un reflector y un director, cómo reforzaban la señal utilizando fasores, cómo se explicaba las fases para que se reforzase la ganancia en determinadas direcciones. Las desventajas y ventajas de las cúbicas. La gran desventaja es principalmente su fragilidad mecánica comparada con una Yagi realizada de aluminio, pero bien,
Se venden cúbicas bastante resistentes en el mundo, pero yo no he oído hablar nunca de alguien que no tuviera una cúbica y no tenga algún elemento roto. Y dices, bueno, sí, la cúbica está muy bien, pero sus ventajas de medio decibelio que acostumbran a tener sobre una Yagi, ¿vale la pena el problema mecánico que representa tener una cúbica? Pues me temo que no. Y luego, pues las antenas cruzadas de proyección circular, y más o menos esta es todo lo que se va a salir, y hay 6 capítulos ya puestos, y en las próximas semanas pondré otros 3. Y los encontraréis, tal como os decía, en estas direcciones. A3maimai.org y A3 Radio RCH, Radio Charlie Hotel.org, que es el indicativo de la estación del Vallés, de Sardañola, el Radio Club del Vallés Oriental. Y también los encontraréis en los números trimestrales que van a salir el capítulo 7 en la revista del EAQRP. Desgraciadamente, como nos tenía previsto enseñaros unas cuantas antenas originales, pero bueno, como quedan 10 minutos, os las explico un poco de viva voz. No habéis visto, pero lo veréis en estos capítulos, saldrá reflejado, que por ejemplo una ENFET para 40 metros, así como el dipolo, un dipolo para 40 metros se puede utilizar en 40 y en 15 metros con facilidad, pero no puede usarse en armónicos pares, porque la alimentación en el centro no nos lo permite. En cambio, si la alimentamos por un extremo, cualquier antena se puede utilizar en todos los armónicos pares e impares. Y por tanto, con 22 metros de cable, se puede usar en 40, 20, 15 y 10. Si conseguimos colocar 40 metros de cable y alimentarlo por un extremo, resulta que tenemos una antena que resuena en 80, 40, 30, 20, 17, 15, 13 y 10 metros. Y por lo visto no nos lo habían explicado bien nunca antes, pero en los modeladores de antenas se ve perfectamente todas esas resonancias. 42 metros de cable, ¿son difíciles de poner? Sí y no, porque también puedes usarlo en V invertida, puedes ponerlo entre 2 mástiles, más siempre que la parte central esté muy alta. Los extremos puedes tirarlos hacia, si estás en una casa aislada, puedes tirarlos hacia los lados. Empezar por una esquina, subir hacia arriba, se pueden hacer más variantes, es más fácil de lo que pensáis. Exactamente, la antena Skyloop. ¿Qué es la antena Skyloop? Pues simplemente es un bucle cerrado de 43 metros de cable. Curiosamente, tiene las mismas propiedades que la ENFET para 40 metros. Resuena en 40, 20, 15 y 10 metros. Y también, que ya es más difícil, si conseguimos poner 86 metros de cable, tenemos una antena que resuena en todas las bandas de radioaficionado, 80, 40, 30, 20, 15, 17, 10. Y no nos lo han contado demasiado. ¿Es difícil poner 80 metros de cable? Depende. Hay algún edificio en Barcelona en que su terrado pues tiene 20 metros de lado, 20 por 20 por 20 son 80 metros. Y no lo habéis pensado y tenéis 4 esquinas. Y si son 4 pisos por planta, es muy fácil que tenga esta... ¿Que no los tiene? Bueno, que tenemos menos. Tenemos 15 metros de lado en el terrado. Bueno, pues hagamos 4 Vs invertidas enlazadas para poner los 80 metros de cable. Ponemos 4 mástiles de 9 metros. En los lados, en las esquinas es de mal poner. ¿Por qué? Porque si tú pones un mástil de 9 metros en una esquina de un terrado, ¿cómo lo arriostras para sujetar el cable? Pero si lo pones en uno de los lados, tu antena hace de riostras y te aguantan el mástil. Y es
y con muchos menos metros de terrado consigues meter 86 metros y tener una antena multibanda buena, tan bonita y barata, que funciona en todas las bandas. ¿Qué ángulo de radiación tiene? Bueno, pues si consigues poner muchos metros de altura, conseguirás un ángulo de radiación bajo. Y si no, pues te conformarás. Pero hay gente que prefiere tener una antena resonante en todas las bandas que no hacer DX. ¿Por qué? Porque DX, tener una buena antena para 20 metros cuesta mucho, pero si no hay propagación en 20 metros, no te comes un rosco. Pero si tienes una antena multibanda que hace 80, 40, 30, 15, no te aburrirás nunca. Siempre tendrás una banda abierta. Pues tiene sus ventajas. Otra antena que parece muy difícil instalar, la Delta Loop. Y tenéis que pensar que para una delta es un triángulo, cuyo vértice puede estar en un mástil de una torreta de 15 metros de altura. Y con 15 metros de altura podéis poner una Delta Loop que resuena en 40, 20, 15 y 10. Y me diréis, sí, bueno, y los 80, a mí me gustaría... también se puede hacer. Con un solo mástil central podéis poner 2 Delta Loops. Así. Y eso funciona. Y tiene todas las bandas de radioaficionado. 80, 40, 20, 30, 15, 10, 17 y 10. Y tampoco lo he visto nunca en ningún libro. Y eso lo haces en un programa de modelado de antenas y funciona. Y se adapta y resuena en todas las frecuencias. Y tienes un radiante impresionante. Esto saldrá en un artículo para la revista URE que me temo que será para julio. Porque será el siguiente. Todavía no lo he enviado. Entonces, todas estas antenas saldrán publicadas en el número de radioafición de... Y bien, pues por ahí tengo una pregunta porque ya se está llegando la 1 y... A la ENFET. Bien. Ahí explico, bueno, que hay 2 sistemas, el sistema monobanda y el sistema multibanda. En monobanda se puede hacer con un simple cable coaxial actuando como adaptador de impedancias. Se trata de hacer un trozo de cable coaxial resonante en el cual en un extremo está cortocircuitado y el otro extremo está abierto y solo el vivo está conectado a la antena. Ahí hay una gran impedancia de 2.000 o 3.000 ohmios, pero tú buscas en el cable coaxial un punto donde encuentres 50 ohmios antes de llegar a 0. Eso se produce a un 5% del final aproximadamente. Pero, desgraciadamente, este adaptador es monobanda. Para cada banda tendrías que cambiar el adaptador. Pero existen transformadores que empiezan a fabricarse de relación de espiras 7:1. No es nada difícil hacer un transformador de impedancias que funcione de 80 a 10 metros con una relación de espiras de 7:1. Y entonces la impedancia la estás multiplicando por el cuadrado de 7, que son 49. Pongamos 50, para ser menos exactos. 50 ohmios si multiplicas la impedancia por 50 son 2.500 ohmios en la punta de ese transformador. ¿Qué problema presenta? Pues que la tensión se ha multiplicado por 7. Si con 1 kilovatio tienes unos 150 voltios en el conector del coaxial, o 170 me parece que una vez miré, pues multiplicado por 7 tienes más de 1.000 voltios en la punta de esa antena, con radiofrecuencia. Y si tienes 2 kilovatios, pues tienes cerca de 1.500 o casi 2.000 voltios. Ahí ese transformador tiene que estar muy bien resuelto, pero actualmente hay fabricantes que se están garantizando el kilovatio, que meten el transformador que es muy pequeño, tiene un volumen... y le meten unas resinas acrílicas, todo bañado en resinas acrílicas, y están consiguiendo que resistan perfectamente potencias de 1 kilovatio y algunos se moja hasta con 1,5 kilovatios. Y ese transformador lo compras y es multibanda, te adapta la antena a 50 ohmios a todas las bandas. ¿Que tendrás que usar un poco el acoplador? Bueno,
pero tienes la garantía que tienes una antena resonante, ¿eh? Con una eficiencia máxima arriba en la antena y que no estás con pérdidas en el coaxial. Esto en 80, 40 y 30 metros y no es muy importante, las pérdidas que se producen por una cierta ROE en el coaxial. En 15 y 10 son más importantes. Pero bueno, que pierdas un 10% de potencia o un 15% en una desadaptación no tiene ninguna importancia. Y probablemente no tendrás que usar el acoplador casi nada. Y si lo has de usar, oye, no lo dudéis, acoplador automático. Aprietas un botón, triqui, 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 plam. Y ya lo de load y plate y ajustar la carga y todo eso ya ha pasado a la historia. Con 12 voltios y un acoplador que vale 200 euros, aprietas el botón y te lo lleva la adaptación perfecta, todo el sistema de resonancia, en fin. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Si os ocurre alguna pregunta, que sepa yo responder para algún tema, y si no, pues como normalmente me han dicho que a la 1 deberíamos levantar el campo, pues gracias por haberme aguantado el rollo y espero que disfrutéis leyendo los capítulos y espero no haber metido demasiado la pata en ninguno. Espero que no me pilléis en falso. Y gracias por vuestra atención.